Bueno, mi nombre es Jesús Alfonso Maldonado Valadez y esta es la práctica 1.0.5 de Packet Tracers. Comenzaremos leyendo las instrucciones. Los objetivos son investigar la barra de herramientas de la parte inferior, investigar dispositivos de un armario de cableado, conectar dispositivos finales a dispositivos de red, instalar un router de respaldo, configurar el nombre de un host, explorar el resto de la red. Nos saltaremos los aspectos básicos y pasamos a las instrucciones. En la parte 1 nos dice que investigar la barra de herramientas de la parte inferior, que sería esta barra de herramientas. La barra de herramientas de iconos en la esquina superior izquierda tiene varias categorías. Los componentes de red, que son los primeros. Después tienen los dispositivos finales, que son estos. Y los componentes. Después nos dice que la cuarta categoría, que es en el icono de rayo, son conexiones y la representación de los medios de red compatibles con Packet Tracer. Y las dos últimas categorías son miscelánea y conexión multiusuario. Nos pregunta cuáles son las subcategorías de dispositivos de red. Le damos clic en dispositivos de red y nos aparecerá que las subcategorías que son los routers, los switch, pubs, West Device, Security y One Emulation. De la parte 2 nos dice investigue dispositivos en un armario de cableado. Si fuiste a explorar a modo físico e interactuar ahora en la barra azul superior izquierda, haga clic en modo físico y a continuación utilice los botones panel de navegación o nivel atrás para desplazarse a Intersecurity. Aquí lo que tenemos es en la parte física, lo que nos aparece acá en la parte de acá arriba. Y si lo colocamos en la parte lógica, nos mostrará cómo están conectados los aparatos electrónicos que se tienen. Regresamos a la parte física. Y nos dice que hagamos clic en SeaWorld y a continuación haga clic en la sucursal. Hacemos un poco más grande y veremos que aquí estamos en SeaWorld y la sucursal sería Breakfast Office. Nos haremos clic en el armario de cableado, que es este armario de cableado. En la sucursal observe que el armario de cableado tiene un rack, que este es nuestro rack. Y tiene un rack, un tablero de cables, se encuentran aquí, una mesa y un estante. En el C nos dice que también que en el rack contiene dispositivos que se pueden montar en el rack. Si ampliamos en el rack, le hacemos un zoom, podemos ver que los dispositivos están atornillados o montados en el rack. Debajo de los dispositivos de distribución de energía encontrarán un router y los routers conectan redes diferentes. Si nos acercamos un poco más, observaremos lo que nos dice la práctica, que estos están atornillados. Todo estaría atornillado. Hay el access point y el web server. Dice, debajo del router hay dos switches. Este es un router, que es el Edge router, y estos serían nuestros dos switches, que tiene como nombre ALC1 y ALC2. Nos dice, estos switches proporcionan conexiones por cables para conectarse a otros dispositivos. Observe que los dispositivos tienen un nombre asignado por el administrador de red. ¿Qué dispositivos utilizan una conexión por cable para conectarse al switch 2? Si nos acercamos podremos observar que nuestro switch 2 tiene estos cables. Podríamos decirlo que están conectados al switch 1. Otro cable está conectado a lo que vendrá siendo el web server. Y nuestro otro cable está conectado al dispositivo de afuera. Para poderlo revisar de una forma más sencilla, para mí, nos vamos a la parte lógica y aquí podremos observar que nuestro switch 2 está conectado a un access point, a un web server y no está conectado a nuestro switch 1. Después regresamos a después nos dice que debajo de los switches del rack se encuentra un punto de acceso inalámbrico denominado access point, que sería este access point.
Los puntos de acceso inalámbrico utilizan una conexión inalámbrica para conectarse a otros dispositivos. Cambia el modo lógico. ¿Qué dispositivo está conectado al access points? Cambiamos el modo lógico y veremos que está conectado el access points a una laptop. Después cambiar el modo físico y debemos estar de vuelta en el armario de cableado de la sucursal. ¿Dónde se encuentra físicamente el dispositivo conectado al access points? Se encontraría acá en nuestra mesa, que sería esta laptop que se encuentra aquí. En la parte 3, que nos dice conectar dispositivos finales a dispositivos de red. Los dispositivos se pueden conectar de varias maneras para la conectividad de red. Los dispositivos normalmente se conectan mediante el cableado directo de cobre o de forma inalámbrica para la conectividad de administración. Los dispositivos normalmente se conectan mediante un cable de consola o un cable USB. Nota. Packet Tracer calificará el resto de esta actividad en cualquier momento. Puede hacer clic en comprobar resultados en la parte inferior de la ventana. Tareas a continuación, haga clic en elementos de evaluación para ver qué elementos aún no ha completado. Damos en Check Result, elementos asignados y veremos que que todos están incompletos. Que nos dice Hostname, Location, Power, USB Console. Pues cerraremos esto y regresaremos aquí. Regresamos a nuestra práctica. Bueno, nos dice el punto A que investigue el tablero de cables, incluye dos cables de consola, son dos cables de consola, serían estos dos. Nos dice que son 10 cables directos de cobre, serían estos, son 5 arriba y 5 abajo, 4 cables de fibra, son los amarillos, 2 cables coaxiales, serían estos dos, y 2 cables USB. Observe que las representaciones de cables de modo físico son más representativas de sus homólogos del mundo real. Cambie el modo lógico y observe que la representación de cables son diferentes en este modo. Si nos pasamos al modo lógico, podremos observar que aquí los cables se ven diferentes. Del Edge and Waterson está conectado por unos cables que vendrán siendo inalámbricos, que son rojos. No. De forma remota, de forma inalámbrica, sería del access point a la laptop, que son líneas como rayadas, y con cable normal podremos ver que son de esos cables, que las flechitas nos indican de dónde a dónde está pasando la energía. Del Edge Router pasa al switch, del switch al switch 2, y dice la inversa. Bueno, cambiamos al modo físico, haga clic en cables directos de cobre del tablero de cables. Un cable de cobre. Estos son nuestros cables de cobre. Seleccionaremos uno. Nos dice que movamos al puerto de la PC1 hasta que se vea en la ventana emergente Fast Ethernet. El otro puerto RCD es para conectar cables de consola. De nuestra PC1 podemos observar que aquí nos aparece el puerto. Vamos un poquito más grande. Que sería este, Fast Ethernet. Y el RC2. Conectar el cable directo de cobre todavía seleccionado, haga clic en el puerto Fast Ethernet, daremos clic y ahora el puerto debe estar resaltando en verde, como nos lo muestra aquí. El otro extremo del cable del switch, el otro extremo del cable al switch, haciendo en un puerto Fast Ethernet vacío. El cable ahora deberá colgar entre la PC1 y el puerto de switch 2. Nos subimos, podemos inspeccionar nuestro switch y veremos todos estos puertos vacíos de Fast Ethernet. Nos pide que lo coloquemos en cualquiera. Ya una vez realizado, podremos ver lo que nos indica que se ve un cable colgando. Después nos dicen, las PC y los portátiles también se pueden conectar a dispositivos de red mediante un cable de consola o un cable USB. Estas conexiones proporcionan accesos de administración. Haga clic en un cable de consola del tablero de cables.
Nos subimos y seleccionaremos un cable de consola, que son los azules. Ahora nos dice que hagamos clic en el puerto RC2, el de la PC, y debe resaltar en verde también. Ya está. Haga clic en el puerto, ya está resaltando. Pasa el ratón sobre el Edge Router y busca el puerto de consola. Puede hacer clic sobre el botón derecho en inspeccionar frente para ampliar y facilitar la búsqueda del puerto. Haga clic en el puerto de consola en Edge Router para conectar el cable de consola. El cable ahora debería colgarse entre la PC1 y el puerto de consola del Edge Router. Si nos subimos, Action Front, y el puerto consola se encuentra de este lado. Y como podemos observar, ahora se ve un cable azul colgando de nuestra PC en nuestro Edge Router. La parte 4 es instalar un router de respaldo. A los modelos más nuevos de dispositivos de red se pueden acceder a través de un puerto USB. Para la configuración de la administración, esto es necesario porque los portátiles y los PC más recientes normalmente no incluyen un puerto RS232 para las conexiones de cables de consola. Investigar el estante, esto incluye un inventario de dispositivos de la sucursal de Sigors que no están instalados actualmente. Nos vamos a nuestro estante, nos alejamos un poco y podemos observar que tenemos estos dispositivos que no están conectados. Aquí tenemos un back switch. Este es un back firewall. El de a un lado, este es un web router. Y aquí tenemos un back router. Y tenemos aquí una laptop y un teléfono. Aquí nos dice que hagamos clic en nuestro back router en un lugar vacío del rack. Seleccionamos nuestro back router y pasamos a nuestro rack. Y ya lo tenemos. Ahora, algunos dispositivos no se encienden automáticamente cuando se instala en el rack. Haga clic en el back router, inspeccione la trasera, busca el botón de encendido y encendemos el router. Presionamos, lo hacemos un poco más grande y lo prendemos. Y está. En el tablero de cables, elige un cable USB, vuelva a la vista trasera del back router y encuentre el puerto desconectado de consola USB. En el extremo izquierdo, haga clic en el puerto para conectar el cable USB. Ahora el puerto debe estar resaltando en verde. Tomamos nuestro cable USB. Volvemos a dirigirnos a nuestro router. Phone. Le damos vuelta y aquí debería aparecer nuestro cable USB de consola. Y aparece de color verde. Volvemos a cerrar. Y nos dice que conectemos el otro extremo del cable USB a cualquiera de los puertos USB de la laptop 1. El cable no colgará como lo hicieron los cables para la conexión de la PC1. Aquí realizaremos lo mismo, inspección phones, nos acercamos un poco más y a cualquier cable USB lo conectamos en el puerto USB 0 y como nos podemos observar no se ve ningún cable. Configuración de un nombre de host. Los administradores de red suelen asignar un nombre de los dispositivos de red. Para hacer esto, se utilizará la conexión de consola del back router. Haga clic en la laptop, pestaña Desktop, Terminal. Desktop y Terminal. Okay. La configuración de la terminal ya está definida con la configuración del puerto necesaria. Haga clic en aceptar. No, aquí no movemos nada y le damos en OK. Ahora en la siguiente la lista de comandos de back router y debería haber lo siguiente. ¿Qué es lo que nos está, bueno, me menciona aquí? Es responda no a la pregunta y presiona entrar para obtener el símbolo del sistema router. Damos no. Damos clic y debemos dar otra vez enter para que nos aparezca el router como nos indica. Introduzca el siguiente comando para obtener, nombrar el router Edge Router Backup. Le ponemos el comando enable. Después nos dice que pongamos configure terminal.
configure terminal, damos enter y después en router config daremos hostname espacio h-router-backup. Daremos enter y presionaremos enter. Ok, observamos que el nombre del host cambió a router edge router. Aquí podemos observarlo. Como teníamos al principio el nombre de router y cambió. Cierre la ventana laptop y vuelva al armario de cableado de la sucursal. Cerramos esto y regresamos a nuestro armario. Observe que el nombre para mostrar el de backup router no ha cambiado. Que el router no ha cambiado. Después haga clic en back router, pestaña configurar. En configuración global, es esta. Observe que Packet Tracer mantiene dos nombres para el dispositivo, un nombre para mostrar y un nombre de hostname y display name. Background router y hostname es el Edge router backup. Después, la práctica 6 nos dice que exploraremos el resto de la red. Tómese un tiempo para explorar el resto de la red, familiarícese con las representaciones de red en los modos lógicos y físicos en el modo físico y vaya a otras áreas como el centro de datos de Weston y el hogar de Telework. Las tecnologías utilizadas en estos lugares se analizan con mayor detalle en los cursos de Cisco Network Academy. Por ahora, vea lo que se puede descubrir por su cuenta. No se preocupe por romper nada, simplemente puede cerrar Packet Tracer y abrir una copia para empezar a explorar de nuevo. Entonces, podemos cerrar esto. Damos aquí clic, nos relajamos un poco y nos iremos a Warstone. Aquí tenemos Teleworker, supongamos que es una casa normal que tiene sus dispositivos, una Smart TV, una laptop, un teléfono, computadora, impresora. Nos regresamos, Data Center, Word Data Center, y podremos ver que aquí igual tenemos una laptop, tenemos los cables de consola, 4 cables de consola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parece que son 12 cables de cobre, o son más, y 3 cables de fibra. Esto nos indica que es un WDC R51. Nos regresamos. Alaska. Ok. Y creo que ya sería todo. Entonces, aquí podremos observar que nos dice que la tarea está completa al 100%. Aplicamos resultados. Y efectivamente, nos dice felicidades, ha finalizado esta actividad. Revisamos en los ítems que se nos han asignado. Y podremos ahora observar que hostname ya está palomeado. Location física ya está palomeado. Power, USB console palomeado. Link de la PC1 también está conectado. El puerto RCE. Una conexión de nuestro fase Ethernet de nuestro switch. Y con esto podemos verificar que ya se terminó con éxito la práctica 1.0.5 de Cisco.